Ramón Tejada Holguín es parte del injerto, eso que llaman el injerto. Sí, porque se ha puesto a circular una teoría por ahí según la cual el gobierno del presidente Danilo Medina es un gobierno muy influido por, comillas, la sociedad civil. Y desde luego la gente que no conoce a Gustavo Montalvo, por ejemplo, el ministro de la Presidencia, lo pongo porque es un caso paradigmático, conspicuo, ¿no? Paradigmático, modélico. Es de los fundadores del PLD. Sí, porque Gustavo Montalvo es de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que una persona que considere a Gustavo Montalvo como un injerto es una persona que no ha vivido en este país, no conoce la historia del PLD, por lo tanto, no conoce buena parte de la historia política dominicana. Porque bueno, pero que usted sea parte de ese injerto ya es más hace más interesante la cosa, ¿no? Pero es un tema interesante, ¿no? Bueno, sí, es un tema interesante el de la sociedad civil y la relación con el gobierno de Danilo Medina. Y con el Estado en sentido... Y con el Estado, sí. Pero como hay unas críticas con respecto a esto, al gobierno, entre comillas, quizá lo primero es establecer, digamos, un poco de historia en este aspecto. Precisamente, quizá podemos empezar diciendo qué se entiende por sociedad civil, porque a veces hay como una confusión con esto. Una cosa es los movimientos de personas que se juntan, hacen una organización para empujar un determinado tema. Una ONG, por ejemplo, por lo tanto. Una ONG. Hay una ONG que hace y decide que va a trabajar en el sector salud, proveyendo de información sobre determinados aspectos, puede ser el cáncer, puede ser la fecundidad, y un grupo de gente dice, bueno, mira, yo creo que el Estado no lo está haciendo bien, en ese plano nos juntamos, conseguimos dinero y damos un servicio. Y como además de que estamos consiguiendo dinero, vamos a dar este servicio, vamos a pelear porque esto se convierte en una política pública. Entonces inmediatamente comienza a ser un tipo de lobby y un tipo de denuncia y un tipo de participación en el espacio público para que eso se convierta en una política pública, se convierte en un grupo que como no tiene un interés político, como el objetivo no es competir en los procesos electorales, se le ha llamado sociedad civil. Pero eso es diferente, ese es un grupo de la sociedad civil. O por ejemplo, una institución conocida como Participación Ciudadana, interesada en los asuntos institucionales, en la transparencia electoral, la FINJU, etcétera, hace una serie de labores en ese plano, no es propiamente una ONG, aunque tiene también labores de ONG, es más bien un híbrido, y se convierte en una organización de la sociedad civil. Igualmente, en el caso de FINJU que tú señalabas, en el sector ya justicia. Pero eso no es solo sociedad civil, la sociedad civil no se agota ahí. Primero, como si nosotros nos ponemos a ver, son muchas organizaciones y cada una de estas organizaciones tiene intereses. Por ejemplo, para poner un ejemplo, las organizaciones como el Centro Bonó y otras que se han juntado, Pro Familia, En Salud, etcétera, que comienzan a desear que haya un mayor nivel de gastos públicos en políticas sociales. En el caso de Profamilia puede ser en salud, en el caso de un movimiento que hubo como el 4% puede ser en educación. Bueno, y esas organizaciones de la sociedad civil van a exigir que ese tema sea el que le preste atención al Estado. Pero vamos a suponer que también se le está llamando sociedad civil a organizaciones empresariales que dicen, espérate, el Estado no está cobrando mucho impuestos, ¿por qué el Estado tiene que cobrar muchos impuestos? De repente ahí nosotros nos damos cuenta de algo. Hay una contradicción real entre lo que están deseando quienes quieren mayor inversión en el sector público en cuanto a las políticas sociales y quienes están diciendo que debe darse menos impuestos, que debe pagarse menos impuestos. ¿Por qué estamos diciendo que hay una contradicción? ¿De dónde saca un Estado dinero para poder hacer políticas sociales o cualquier política pública? De los impuestos. De los impuestos. De los impuestos y de la gente, como la gente va ganando dinero porque el Estado va haciéndole y mejorándole las condiciones, paga más impuestos.
pero resulta que ahí hay una contradicción evidente entre comillas, organizaciones de la sociedad civil, que una dicen una cosa y otra dicen otra cosa. Porque o impuestos o préstamos. ¿Dónde están los recursos? Exacto. El Estado le han prohibido intervenir en el sector económico propiamente dicho. En ese aspecto ahí es donde están los posibles recursos. Y ahí ya vemos que no es tan así como algunos creen, que la sociedad civil existe como un ente homogéneo, como si tuviera que se juntan y toman decisiones. De hecho, si te pones a pensar, aún entre las organizaciones que dicen hay que invertir más en educación y otras que dicen hay que invertir más en salud, hay una contradicción porque el gobierno tiene que elegir dónde invertir. Mira, por ejemplo, con respecto a un tema muy de moda, el tema del Plan Nacional de Regularización. ¿Sabes qué cantidad de dinero gastó el Estado en el Plan Nacional de Regularización? Gastó prácticamente 2.000 millones de pesos. La última vez, el último cálculo que hubo fue de 1.700. Vamos a decir que 2.000 millones ha gastado hasta el momento en ese dinero. Había gente que decía, hay que extender el plazo. Gente con muy buenas intenciones, personas de las organizaciones civiles, pero ¿de dónde iba a sacar el dinero el Estado para poder extender el plazo? Hay un presupuesto anual, claro. Y esas mismas personas son las que dicen, espérate un momento, que cuando se hace un presupuesto, el presupuesto hay que respetarlo. No se puede estar sacando dinero de aquí, dinero para allá. Entonces, fíjate cómo en ese hecho también tú vienes y de repente dices, bueno, pero ahí hay contradicciones entre organizaciones, la sociedad civil. Un Estado no puede satisfacer todas esas demandas así por así. El Estado establece jerarquizaciones. Entonces, una vez establecido claramente que no existe eso que dicen la sociedad civil como un ente homogéneo, existe la sociedad civil, pero no como un ente homogéneo, sino que son una gran cantidad de organizaciones y de personas interesadas, como dice un amigo mío, en ser mejor gobernada. Y en ese interesado en ser gobernada tiene puntos que son lo que le dicen al Estado que le preste más atención. Pero ya hay una competencia entre ellos. Entonces, esa es una cosa de la sociedad civil. Cuando nosotros hablamos de un gobierno que le dé participación a la sociedad civil, no necesariamente estamos hablando de un gobierno que representante de esas personas lo tenga trabajando en el Estado. Porque una cosa es esa persona individual. Un gobierno que da participación a la sociedad civil es un gobierno que le presta atención a ese nivel de participación, que observa esas demandas, que dice, bueno, déjame ver, y que evalúa, porque esa es su función. La sociedad civil siempre va a pedir todo lo que pueda y está muy bien porque esa es su función. Va a pedir más inversión en educación, va a pedir más inversión en salud, va a pedir más inversión en vivienda, va a pedir más inversión en infraestructura, va a pedir más inversión más crédito en crédito, en banca solidaria, por ejemplo, para poner 5 ítems en específico. Pero ¿quién es que va a tener la decisión de decir, dentro de todas esas organizaciones que me están pidiendo todo esto, bueno, en este momento yo tengo que evaluar lo que me están diciendo estos cinco intereses que están en la sociedad dominicana y decir, para este momento vamos a invertir mejor en este y este, que es lo que conviene a la nación, que es la función del gobierno. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, Danilo Medina, el gobierno de Danilo Medina puede ser visto, paradójicamente, como el gobierno que más participación le ha dado a la sociedad civil. ¿En qué sentido? No en el sentido físico de que hayan algunas personas, porque personas de la sociedad civil han trabajado en todos los gobiernos, en todos. Y mucho menos Gustavo Montalvo. Bueno, pero yo creo que con la instrucción que hemos hecho es precisamente, ahí se pasaron. Gustavo Montalvo es una persona fundador del Partido de la Liberación Dominicana, tiene todo desde que... Bueno, trabajó con Juan Bosch. Miembro del primer comité central. Miembro del primer comité, partido. Vicesecretario, y trabajó con Juan Bosch directamente. Sí. O sea, para mí eso es una necedad, cuando se eligen personas así para ponerla como el paradigma el injerto. De la sociedad civil. Sí, él es tan peledeísta como Danilo y más peledeísta que muchos que lo acusan de ser de la sociedad civil. O sea, entonces, pero sí hay una cosa muy clara. Es cierto que este gobierno le ha dado respuesta a la sociedad, pero no en ese sentido. Por ejemplo, Bahía de las Águilas. Hubo un movimiento de las organizaciones y de personas de la sociedad civil
que cuando se hizo el primer anuncio, dijo, espérate, aquí hay un asunto. ¿Qué hizo el presidente Danilo? Le prestó atención. El 4%. ¿Cuánto tiempo tenía el 4% movilizando a la sociedad dominicana? ¿Quién le prestó atención al 4%? El presidente Danilo Medina. Y ese es el nivel de participación. Pero, por ejemplo, la idea de las personas de que debe haber mayor nivel de institucionalidad, menos opacidad en el manejo de la cosa pública. Esa idea, que viene mucho de la sociedad civil, ¿se le está dando respuesta? Pues sí, y con una participación más directa inclusive. ¿Cuántas veedurías ciudadanas existen en la República Dominicana en este momento? Cerca de 30 veedurías. Cerca de 30, y ojo, los veedores no reciben salario. Y eso es una participación de la sociedad civil. Ni reciben salario, ni son miembros de los partidos. Ni son miembros de los partidos, puede haber. Algunos lo será. Pero están ahí porque son representantes religiosos, representantes de organizaciones, y estamos hablando de veeduría ciudadana en instituciones como la policía, obras públicas, educación, es decir, en instituciones donde se maneja mucho dinero. Y en esta veeduría ciudadana hay personas de mucho prestigio y de gran trayectoria de participación. Eso es participación de la sociedad civil. Pero la pregunta, ¿es esto nuevo en la sociedad dominicana? No, tampoco. Absolutamente. Mira, yo fui, para hablar en mi caso, miembro desde el año 2000, yo era coordinador general de participación ciudadana y fui miembro de un organismo que se hizo en el gobierno de Hipólito Mejía, el Consejo Asesor en materia de lucha anticorrupción, que fuimos como participación ciudadana, y eso era una participación precisamente de la sociedad civil y de una participación correcta. Lamentablemente el organismo se reunió como 3 o 4 veces y al final tuvimos que renunciar porque no tenía ningún sentido, no lo hizo. Pero se hizo uno similar en el gobierno de Leonel Fernández, que era la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, que se convirtió en la Dirección de Ética en el gobierno de Danilo Medina, respondiendo precisamente a esa demanda de la gente. Que a propósito de esto que tú planteas, Ramón, de cómo la sociedad civil va poniendo la agenda del Estado también, ¿no? El presidente acaba de dar a conocer ayer unas decisiones que tienen que ver con precisamente un tema álgido, un tema que ha sido traído y llevado por organizaciones de la sociedad civil, que tienen que ver con la transparencia, con la lucha contra la corrupción, de eso que tú hablabas, la opacidad en el manejo del Estado. Y eso también responde a una correspondencia entre iniciativas de la sociedad civil, unas demandas y unas decisiones que toma el demanda gobierno. De racionalización del gasto. Del gasto. Que efectivamente se dio a conocer, bueno, esto que reiteraba o reitera cómo se hacen las compras de vehículos, que los vehículos no deben ser usados en proselitismo, que son de determinado cilindraje y determinado precio, y que todas esas compras se concentran en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Para que pues tengamos resultados. Pero ojo, para que estemos claros, porque ya algunas personas estaban hablando de que si se compraron, hay algunas instituciones, por ejemplo, como educación o obras públicas, que son instituciones grandes que necesitan vehículos no para uso personal de funcionarios, sino para uso oficial de la institución, qué sé yo, tú te imaginas. No, obras públicas. Que tú le digas a esa gente, las carreteras y claro, que tú le digas a esa gente que no pueden comprar un vehículo, o sea, sería ilógico. Además, esos vehículos están en el presupuesto nacional, que es otra cosa, si no están no se puede comprar. Lo que se ha hecho es reiterarle a los funcionarios y sobre todo para determinado tipo de vehículos utilitarios que son muchas veces para uso de los funcionarios. Pero efectivamente, si nosotros nos ponemos a ver, eso es un tipo de demanda que viene desde las organizaciones de la sociedad civil y es una forma de darle respuesta. Porque el problema de la participación, a veces estamos confundidos.
participar no significa involucrarse directamente en ejecutar algo. Participar ojalá se involucraran. Ojalá se involucraran, exacto. Pero participar puede ser demandar. Sí. O participar. El gobierno más participativo que se esperaba en República Dominicana y que le debió dar mayor participación a la sociedad civil, sobre todo por las relaciones históricas que existían, era el gobierno de Hipólito Mejía, por las relaciones históricas entre la sociedad civil y el Partido Revolucionario Dominicano. Sin embargo, no ocurrió así. Hubo una participación, pero también hubo una gran crítica. El principal opositor de Hipólito Mejía fue en las organizaciones de la sociedad civil en la República Dominicana, precisamente porque se notaron lo mal que lo estaba haciendo. Es decir, el problema de la participación no es un problema negativo, es al contrario, positivo, porque simple y llanamente, si entendemos la sociedad civil precisamente como hemos dicho, como ese conjunto de organizaciones y como la ciudadanía que decide interesarse en determinados temas, responder a la sociedad civil es un elemento positivo, correcto de cualquier gobierno. Es más, es la mejor evidencia de un buen gobierno. Mira, inclusive, vamos a estar claros, el presidente Danilo Medina le ha dado menos participación directa a personas de la sociedad civil y sin embargo le ha dado más participación y oye más a la sociedad civil como ente, digámoslo así, como categoría política, como ciudadanos y ciudadanas que se interesan en los temas. Tú quieres un elemento más de respuesta directa y de integración y de aceptación a la sociedad civil que las visitas sorpresa. Exacto. Sí, porque... ¿Y dónde están ahí las organizaciones o las personas de la sociedad civil? Entonces, hay un problema en política que muchas veces tenemos que tratar de evitar y lo hacen muchos los periodistas o lo hacen organizaciones cuando quieren competir con otros y es personalizar determinadas acciones políticas, como esta de querer decir que la participación de la sociedad civil en el gobierno de Danilo Medina es enorme y es un injerto que viene dado por la USAID, etcétera. No, precisamente ese elemento de respuesta a la sociedad civil es que ha logrado que Danilo Medina tenga en este momento entre 85 y 90% de aceptación de su gobierno, porque es la respuesta a la ciudadanía y a la demanda ciudadana. Y además de eso, gracias a esos conspicuos representantes de la sociedad civil que se dice que están en el gobierno, se encuentra en este momento el país, por primera vez en su historia, al triz de tener una política migratoria estable, clara y precisa, y sabiendo lo que hay en su territorio, 258,000 personas extranjeras en una base de datos que se encuentra ahí y que va a permitir saber dónde están, cómo se mueven, hasta como un problema de seguridad nacional. Y eso es gracias a esa sociedad civil. Bahía de las Águilas, el desarrollo del sur, que ya hay un fideicomiso que está ahí, gracias a esa sociedad civil, mayor transparencia, la renegociación con la Barrigor, o sea, gracias a esa sociedad civil y a la forma en que la sociedad civil demanda determinado conflicto y se involucra en la cuestión. Así que primero no es malo, es muy bueno que se involucre y segundo, da fruto positivo para el ejercicio de la política en República Dominicana. Lo que podemos decir es que el presidente Danilo Medina ha sido una persona abierta a esa sociedad, a la ciudadanía, a la agenda que le plantea la ciudadanía realmente. Pero también hay que decir que esas personas que resienten la participación de la sociedad civil, entre comillas, ¿no? Porque como tú dices, no hay tal involucramiento el hecho de que tú puedas estar o pueda estar este o aquel, el otro no quiere decir que la sociedad civil está dentro del gobierno. Al contrario, hay una sociedad civil bastante crítica. Bastante crítica. Organizaciones de la sociedad civil bastante crítica del gobierno. Y lo que sí podemos intuir es cierto rezago autoritario, por lo tanto, en quienes critican esa participación. Yo no diría rezago. Bueno, fíjate que quienes critican esa participación, primero provienen de una tradición autoritaria o de la ultraderecha. Pero además tienen miedo de la sociedad. Y además, claro. Porque en el fondo hay miedo a la participación de la sociedad. Me parece que es excelente la expresión. Miedo a la sociedad, miedo a la ciudadanía. Ese es el punto central de todo esto. Ven el gobierno como un ejercicio vertical,
Porque la participación de la ciudadanía, esa respuesta, ese acercamiento de un presidente con la ciudadanía, reduce totalmente, pero la reduce la opacidad y por lo tanto la posibilidad de gobernar voluntariamente, voluntariosamente y sin tomar en cuenta a nadie, y cual si fuera el Estado y los recursos del Estado un patrimonio personal. Exacto. No hay nada que reduzca más el patrimonialismo que precisamente la participación de la ciudadanía. Y a eso es lo que le teme quienes han estado al Estado, nunca, porque esto es muy importante, nunca se han prestado directamente ellos al escrutinio de la sociedad, nunca han estado y han presentado su propuesta y esta ha sido aceptada por la sociedad a través de los mecanismos que se tienen para aceptar propuestas. No así. Siempre han querido enquistarse en acuerdos de aposento con organizaciones políticas y de ahí tener control de recursos públicos y lo usan patrimonialmente. Y eso es en el fondo lo que está en la crítica a este nivel de aceptación de un presidente con su ciudadanía. Usando a los partidos como ONG, además. Exacto. Ese es otro problema que hay. Yo le digo ahí que hay algunos partidos que tienen tantos años y tanta... que no son, ya yo no lo digo ni ONG, son microempresas. Microempresas familiares. Microempresas familiares. Gracias, Ramón Tejada Holguín, por estar aquí con nosotros como cada lunes y cada miércoles, ¿verdad? Sí. Y a usted, bueno, pues también por estar ahí en Ojalá y quédese porque ahora entramos en Ecomundo. Ahora viene la reflexión con el economista Lucas Vicen. No se vaya. Camarada Lucas. Sí, señor.